tenemos dentro de nuestro Zoho Docs, todos vemos el mismo concepto, ¿vale? O sea, cómo tenemos estructurada la información. Cuando entramos en Zoho Docs, en el panel izquierdo, lo que tenemos es directamente mi espacio, esto es mi cuenta, ¿vale? Esto es lo que yo tengo. Y lo que yo tengo pueden ser archivos o carpetas. Y estos son mis archivos y mis carpetas, salvo que yo los comparta con alguien. En principio solamente los veo yo y el superadministrador si tenemos el plan más alto de Zoho Docs. Él sí podría hacer búsqueda dentro de mis archivos y mis carpetas. Si no, en principio, esto es lo mío. Si yo quiero trabajar contigo compartiendo algo, entro en una carpeta o en un archivo, en la opción de compartir, y entonces los archivos A, B, C, D o las carpetas C, A, C, B, C, D, yo lo puedo compartir contigo, ¿vale? Tanto el archivo como la carpeta. Pero si yo comparto el archivo o yo comparto la carpeta, a quien le están contando las megas de espacio ocupado es a mí. Es mi archivo y es mi carpeta. Claro, entonces solamente me dejas ver. Te dejo... ¿No me estás dando el documento? No, cuando estoy... lo que te dejo hacer, cuando te lo comparta, decido lo que hago. Vale. Te dejo que leas, te dejo que leas y escribas, o te pongo como copropietario. Pero nunca pasa a mi espacio. Pero nunca, o sea, nunca es tu espacio, siempre es mi espacio, es mi archivo y es mi carpeta. Luego, en cuanto a cuánto ocupa, aquí te diferencio si lo hemos hecho con Zoho Docs o si es un archivo subido que no está convertido. ¿Qué es convertido? Si yo subo un documento de Excel y cuando lo estoy subiendo le digo que lo quiero convertir a Zoho Docs, entonces todo lo que esté hecho en Zoho Docs o convertido en Zoho Docs ocupa 0. Podríamos tener infinitos de archivos hechos en el Office de Zoho, en Zoho Docs, en el Show, en el Writer o en el Sheet, en la Excel, en el Word, en el PowerPoint, y el espacio que ocupamos de este espacio es 0, porque son bases de datos de Zoho. Entonces no ocupa. A efecto práctico, ¿qué es lo que ocupa? Imágenes, vídeos, PDFs, archivos que no conviertas. Mi espacio, mis archivos y mis carpetas. A nivel colaborativo, ¿cómo tenemos que trabajar? Vamos a hacer un proyecto para darle trabajo a una persona nueva y tenemos que gestionarlo. ¿Yo qué debería de hacer? Creo una carpeta y te comparto la carpeta. Y dentro de esa carpeta metemos todos los archivos que sean. Cuando acabamos el proyecto, te descomparto la carpeta y me quedo yo otra vez como propietario. Pero la carpeta, quien la gestiona y quien la domina, soy yo. ¿Qué son entonces los espacios de trabajo? ¿Qué son los workspace? Si son espacios de trabajo, ¿por qué lo hacemos con carpetas y no con espacios de trabajo? Claro. Vale. El espacio compartido, el workspace, el espacio de trabajo, ponemos un ejemplo. Imaginamos que tenemos, dentro de nuestra estructura, tenemos gente que estamos en ventas y gente que estamos en recursos humanos, por ejemplo. Y yo he decidido crear dos espacios de trabajo. Uno es ventas y otro recursos humanos. Si yo te invito a un espacio de trabajo, tú y yo, desde nuestros espacios, podemos coger un archivo que está contando en nuestras megas de consumo y lo podemos meter en este espacio de trabajo. ¿Pero dónde está el archivo? En mi espacio de trabajo. Jamás ha estado en ningún otro sitio que no sea en mi espacio de trabajo. Lo que hago es que este archivo lo puedo compartir en tantos foros de trabajo, en tantos sitios, como yo necesite. Imagínate que este archivo es un control de tickets de gastos. Yo me hago en una sheet, en una Excel, me hago los campos propios de los gastos. Y yo el archivo me lo he hecho en mi espacio. Y como el proyecto de ventas necesita control de gastos, he dicho que este lo quiero compartir en el espacio de trabajo. Pero ¿quién tiene el archivo? Yo. ¿Dónde está ese archivo? En mi espacio personal. Nunca, jamás se ha movido de ahí. Nunca. Lo que he hecho es meterlo aquí de modo temporal. Pero quien lo tiene soy yo. Pero entonces, cuando tú estás creando un documento dentro del workspace... Nunca se crea en el workspace. Este es el engaño. Se crea aquí. Por eso, si tienes un documento en el workspace y le das a guardar como para hacerte una copia, lo buscas y ¿dónde te aparece? En tu carpeta que se llama personal, el último de todos. Porque el espacio de trabajo es un sitio donde trabajamos todos,
pero no son gigas de nadie. No es más que un modo de aglutinar documentos o carpetas en un sitio común durante un tiempo. Pero nunca están, es decir, imagínate un proyecto. Llega y yo hago una parte de objetivos de venta, y tú haces una parte de diseño de marketing, y otra persona hace una parte de... Claro, si cada uno está haciendo un archivo con un concepto equivocado, sin darse cuenta, cada uno hace su propio archivo, y todos lo metemos aquí, ¿qué estaría pasando? Que yo meto el archivo que es B, tú meterías el archivo que es Z, y otra persona mete el archivo que es X. A efecto práctico, los tres estamos viendo el archivo. Todos pensamos que estamos trabajando ahí. Pero, verdaderamente, ¿dónde están esos archivos? Si yo mañana digo que el proyecto se ha acabado y quiero sacarte del proyecto, o te vas de la empresa, o quiero que ya no veas ese trabajo de ahí, porque ya ni te va ni te viene, no puedo, porque Z es tuyo, no es mío. Entonces, esa parte del documento se iría con ese usuario. Claro, Z sería tuyo. Y si yo te he hecho del workspace, Z es tuyo, Z nunca ha sido mío. Conclusión, ¿cómo tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar siempre generando archivos en la parte del personal. Cuando estemos trabajando por proyectos, si yo soy el líder del proyecto y quiero que dentro de un entorno estemos generando todos los documentos que hagan falta dentro del entorno, lo que hago es compartir una carpeta. Y trabajamos con esa carpeta compartida. Y entonces, cuando comparto la carpeta y le doy a la opción de compartir, las opciones de compartir, una de ellas es contra, la primera de todas, nos dice que identifiquemos con quién compartimos la carpeta. Entonces yo pongo tu email y comparto la carpeta contigo. El día que ya no debas de estar, te quito de compartir la carpeta. Todo lo que hagamos dentro de esa carpeta, la carpeta está en mi espacio, son mis archivos. Cuando ya no haga falta, te quito. Yo me quedo los archivos. Si no, es imposible que nos estemos pasando documentos. Porque, ¿qué sucede? Yo hago un procedimiento. Ese procedimiento, por equivocación de concepto de entender cómo funciona Zoho 2, es el documento F. Yo voy a ventas, meto el documento F. Y resulta que yo he hecho el procedimiento para que tú lo sigas. Si yo salgo del workspace, me estoy llevando la F. Nunca te puedo dar el archivo. Nunca es tuyo. Pero entonces siempre el que genera la carpeta va a ser el propietario Claro. del documento. Una pregunta a efecto práctico. ¿Y cómo te mando un archivo? Porque ese es el kit. Y si hago un archivo que es F, que es E, que es un procedimiento para que tú lo sigas, que lo hago una vez y te lo quiero mandar, ¿cómo lo haríamos habitualmente? Pues se haría el archivo en el Office y te lo mandaría por email y te llegaría y tú te lo guardarías en la carpeta X. Aquí, ¿cómo se hace? Tú tienes una carpeta compartida conmigo y en esa carpeta es la que utilizamos para movimiento de archivos entre nosotros. Porque verdaderamente el archivo está en la nube. Entonces, aunque podríamos pensar que te puedo poner como copropietaria, aunque te ponga como copropietaria, yo siempre soy el que fundó el archivo. Y lo que no puedo es eliminarme a mí mismo. Es cuestión de trazabilidad. Yo no puedo hacer un archivo donde explique cómo se fabrica una bomba, lo comparto contigo como copropietaria y luego me quito yo y resulta que eres tú la que ha hecho este documento. No, si yo hago un archivo y lo comparto contigo como copropietaria, puedes hacer de todo. Puedes invitar a más gente, puedes modificar, puedes borrar, lo que tú quieras. Pero lo que no puedes es quitarme a mí, es como el concepto del superadministrador, que soy el que creo el archivo. Entonces, ¿cómo hago si necesito crear un procedimiento E y mandártelo a ti y me olvido? Y ese archivo ya no es mío. Tú tienes una carpeta compartida conmigo, ¿vale? Y todo lo que yo deposite ahí es tuyo. ¿Y entonces qué utilidad damos a los espacios compartidos? Hay que entender que un espacio compartido no es nada, no ocupa megas. El espacio compartido nunca es nada, las megas siempre son de los usuarios. Entonces, pues trabajamos aquí, cada uno aporta todos los documentos que quiera, ¿vale? Y cuando se ha acabado, pues se ha hecho el archivo principal, la oferta tipo o lo que sea, guardar como y me hago una copia y se viene aquí. Y el espacio compartido desaparece. Es más un espacio compartido, más que un lugar donde depositar documentos, es un espacio temporal, ¿no? Entonces, Sí, así como sí, para sí. trabajar temporalmente. Yo lo entiendo así.